Hola, vamos a presentar algunas de las simulaciones que tiene el software del proyecto Matter de la Universidad de Liverpool en Inglaterra en relación a lo que es teoría de dislocaciones. Em, Acá tenemos un menú con varias diferentes opciones y acá vamos a pinchar en lo que es dislocaciones para ver de manera más gráfica esta teoría que es un poco abstracta. Entonces vamos a hablar sobre la naturaleza de las dislocaciones, aspectos sobre el vector de Burger, por ejemplo, y los campos de esfuerzo asociados a estas dislocaciones, esfuerzo de tipo elástico. Entonces tenemos el cristal se corta por un plano hasta su mitad, se aplica un esfuerzo de corte torsional y ahí se genera la línea de la dislocación que es paralela al vector de Burger. Este es un caso de una dislocación de tornillo o como se dice acá, screw dislocation. El campo de tensiones en torno a esa línea de dislocación es simétrico radial y corresponde a esfuerzos de corte. Para una dislocación de borde, de edge dislocation, también se hace el corte del semiplano, pero en una orientación vertical. Se abre porque se introduce un semiplano de átomos en ese corte y se genera ahí la línea de la dislocación y queda de esa manera. Y los esfuerzos sobre la línea en el cuadrante superior son de tracción, perdón, de compresión y el inferior es de tracción. Los símbolos como se indican acá son una T invertida para representar una dislocación negativa y una T correspondiente para una dislocación negativa y una T invertida para una dislocación positiva, que estaría sobre el plano o por debajo del plano respectivamente. El vector de Burger en este caso también es perpendicular a la línea de dislocación, como mencionando, y eso forma un plano por el cual la dislocación puede deslizar. Eh, para ver el vector de Burger, acá se comparan los circuitos de un cristal perfecto, cúbico, contra uno que contiene una dislocación, como se observa acá. Se hace el circuito paso a paso en torno a la dislocación y vemos que se requiere de un vector adicional para poder completar el circuito, dado que la dislocación produce una distorsión o un desplazamiento de la estructura cristalina. En el caso de una dislocación helicoidal, vemos que la línea cruza horizontalmente, se produce la separación de los dos bloques producto de la torsión, se genera el vector de Burger. Acá el circuito es más complejo, tiene una característica fuera del plano y el vector de Burger va a corresponder entonces eh, al compararlo con el valor real correspondería a ese vector. Hablamos que las dislocaciones pueden disociarse en dislocaciones parciales para acomodar defectos como los defectos de apaleamiento o lo que se llama stocking fault. Básicamente la dislocación se puede separar, una dislocación B1 se puede separar en una dislocación B2 y B3 con tal que se cumpla la suma geométrica de las componentes y lo más importante es que la energía elástica de la dislocación, que corresponde al módulo de corte G por B norma al cuadrado, se reduzca o se minimice. Significa que la suma de GB2 cuadrado más GB3 cuadrado tiene que ser menor a la de GB1 al cuadrado. También hay otras reacciones, también las dislocaciones pueden interactuar generando nuevos segmentos de dislocación que a su vez aumentan el número de dislocaciones y la interacción las anclas también en puntos que no permiten su movimiento y por lo tanto se produce después el fenómeno también de arqueamiento. Lo importante es que siempre las reacciones de disociación, como se muestran acá, cumplan con la computabilidad geométrica y la
minimización de la energía. Pueden ver acá con detalle esto para ver cómo se está procediendo al respecto. Esa es la primera sección de la naturaleza de las dislocaciones, sobre el movimiento de las dislocaciones, que es interesante ver también. Tenemos, acá se observa el semiplano de átomos, que se estaría entonces desplazando a medida que aplicamos un esfuerzo de corte hasta que llega al fin y se produce la dislocación del semicristal superior con respecto al semicristal inferior. Que eso ya es un defecto permanente que no va a volver atrás aunque uno retire los esfuerzos cortantes. Y el último desplazamiento es ese. O sea, la dislocación se propaga sobre el plano de deslizamiento, llega al fin y ahí queda el defecto permanente. Cuando sumamos millones de esos defectos que son nanométricos, ya empezamos a tener entonces décimas de milímetros de formación en rango plástico. También podemos ver el efecto del deslizamiento y también el efecto del deslizamiento con el ascenso. El ascenso ocurre cuando hay aplicación de temperatura. Deslizamiento, como uno esperaría, hasta al fondo a lo largo de un plano cristalográfico en una dislocación de borde. Y si le ponemos ascenso, lógico es que va a haber un movimiento, llamemos así, oblicuo, porque la dislocación puede ir subiendo y cambiarse de plano. Nuevamente, solamente desplazamiento, glide, es horizontal en el caso de una dislocación de borde, y cuando hay deslizamiento y ascenso, tenemos un comportamiento oblicuo en el cual la dislocación parte en un plano y puede terminar en otro y puede entonces bypasear obstáculos y ser más móvil. Eso implica que a temperatura alta, un material que inherentemente frágil a temperatura baja, pensemos un cerámico, un vidrio, con la temperatura, no necesariamente llegando al punto de derretimiento, sino a mitad de ese valor, puede ser ya conformado dúctilmente, y esa es la manera en que se fabrican botellas de vidrio, frascos, etc. Para una dislocación mixta, vemos que la dislocación tiene una forma en diagonal y que se propaga de una esquina a la otra, pero el efecto final es el mismo, se disloca el cristal superior con respecto al cristal inferior. Una vez más, esa dislocación oblicua puede ser una línea recta, como también podría ser otra característica. Con alguna curvatura específica. Pasamos a interacción de dislocaciones. Recordar que los campos de esfuerzo de la dislocación helicoidal son concéntricos y de tipo corte. Los de la dislocación de borde son de compresión sobre la dislocación y tracción por debajo. Estos dos campos no van a interactuar entre sí, por lo tanto las dislocaciones de borde y de helicoidales no interactúan, no se afectan mutuamente. Ahí podemos ver el campo de una dislocación helicoidal. Y si ponemos una segunda, los campos se actuarían repeliéndose y se alejan para minimizar la energía elástica del sistema. Para dislocaciones que tienen signo opuestos, ellas van a tender a sumarse para aniquilarse y así reducir la energía elástica. En caso de dislocaciones de borde que tengan el mismo signo, habría una repulsión, y si tienen signo opuesto, haber una atracción. Acá se ve el efecto de la razón de Poisson y el módulo de corte para el comportamiento de repulsión, ya que tienen signo positivo, y de atracción en caso que fuese así. Entonces, dependiendo de la separación que están, va a haber una zona de atracción, una zona neutra donde se estabiliza y una zona de repulsión. Eso está dado por las ecuaciones que rigen la superposición de los campos de compresión y tracción. Ahí nuevamente.
¿Qué pasa si cambiamos de signo? Se invierte. Tenemos una zona de atracción cercana y una zona de repulsión, perdón, una zona de atracción que pasa por el punto neutro.